Con la reciente popularidad que ha ganado Poppy Playtime gracias al capítulo 5 y a las grandes revelaciones de la historia, el spin-off multijugador Project Playtime ha tenido una subida considerable de jugadores desde la última vez que hablamos de este videojuego. De hecho, el CEO de Mob Entertainment, Zach Belanger, mencionó que el juego aún estaba en la mente de los desarrolladores y que había planes al respecto para tratar de rescatarlo. Es por eso que, aprovechando que hace más de un año subimos un video hablando sobre varias cosas que podrían servir para revivir este juego, hoy te quiero hablar de 7 ideas más que podrían revivir Project Playtime y captar la atención de todo el mundo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Nuevos monstruos. Comencemos con una de las cosas más obvias que deberían de añadir lo más pronto posible al juego: nuevos monstruos. Y es que desde que salió, se nos prometió que Mob trabajaría en nuevos killers como PJ Pugapillar, que podrían usar los jugadores además de los que ya teníamos, como Huggy Wuggy, Mommy Longlegs y por supuesto Boxy Boo. Siendo esta una franquicia con tantos personajes interesantes y tanto potencial que podría ser aprovechado, me parece una locura que no se esté trabajando actualmente en un monstruo que sirva para hacer que el juego aproveche la popularidad que actualmente goza. Y es que hay muchos posibles candidatos desde que salió el capítulo 3 que podrían ser listados como próximos monstruos, tales como Catnap, el cual sería la opción más lógica a añadir y que podría ser un monstruo lento pero que aproveche las mecánicas del gas rojo para obstruir ciertas zonas y confundir a los jugadores. El Dr. Harley Sawyer, que sería un monstruo muy particular, ya que este tendría cámaras por todo el mapa que le permitirían al killer poder monitorear en tiempo real a los jugadores para así cazarlos. Dewey, quien sería un monstruo que tendría la capacidad de poder teletransportarse a diferentes áreas donde surja plastilina, para así poder sorprender a posibles especialistas descuidados. Lily Lovebraids, que tendría la capacidad de sostener a uno o más jugadores usando sus coletas. Y así podríamos estar todo el día hablando de diferentes experimentos que tengan sus propias mecánicas. De hecho, si este video llega a superar a los 3000 me gusta, haré uno más dedicado a cada posible idea de monstruo que pudieran añadir. Siento que esta debe ser una de las primeras opciones a considerar para actualizar Project Playtime. Y tomando en cuenta que el CEO ya dijo que estaban interesados en retomar la idea, honestamente darían en el clavo si añaden a un monstruo relevante, ya sea el Doctor, Catnap o incluso Dewey, en lugar de uno sin tanta importancia como PJ. Todo dependerá de los desarrolladores y habría que ver si aprovechan el boom actual que está gozando la franquicia. Nuevos mapas. Otra de las cosas que se necesita añadir con urgencia al juego en una futura posible actualización son nuevos mapas. Los mapas no solamente sirven como novedad, sino que cada uno tiene una estructura diferente y eso da ventajas y desventajas a los killers. Actualmente el pool de mapas es exageradamente reducido, contando únicamente con 4 mapas disponibles: el mapa del teatro, el mapa de la fábrica, el mapa de la forja y finalmente el mapa del pozo de juguetes. No ha existido nuevos mapas prácticamente desde octubre de 2023, hace casi ya 3 años. Por ende, es más que necesario que a este punto los desarrolladores ya tengan en mente un nuevo entorno en el que se base toda una nueva actualización. Y de no ser el caso, acaban algunas ideas basadas en entornos pasados vistos en capítulos previos. Mapa de la tienda de juguetes. Existe un lugar no visto dentro del capítulo 3 y es esa tienda de juguetes, ubicado en el Playger. Es una zona inaccesible que fue eliminada en el desarrollo de este capítulo, por temas de tiempo y para agilizar mucho más la salida del mismo. Es una pena, ya que se dice por ahí que es por donde nos podría haber atacado Boxy Boo o quizás algún nuevo antagonista. Por ende, pienso que sería perfecto añadirlo como un mapa exclusivo de Project Playtime, así dándole oportunidad a esa idea descartada. Mapa de la prisión. Gracias al capítulo 4, conocimos que existe una gigantesca prisión de juguetes ubicado en lo más profundo de la fábrica. Una idea que me parece fantástica sería añadir parte de la prisión como un mapa, teniendo así un entorno completamente distinto, en el cual los juguetes tendrían que aprovechar ciertas áreas y evitar otras para poder escapar con vida. Un monstruo que podría ser añadido en una actualización de la prisión sería nada más y nada menos que Yarnaby, siendo el monstruo perfecto en dado caso que
Mob Entertainment tenga considerado darle uso. Mapa de la zona de oficinas. La fábrica Playtime no está compuesta únicamente por zonas de producción o ensamblaje. También contiene zonas de oficina por donde publicistas, agentes de marketing y personal administrativo pudo trabajar. Al menos así lo dio a entender uno de los mapas originales de la beta de Poppy Playtime Capítulo 1, donde existía una gigantesca zona de oficinas que se podía acceder en el pasado, pero que fue descartada. Esta sería la oportunidad perfecta para reutilizar este concepto y así hacer un mapa estrecho pero con diferentes pasajes, que lleven a múltiples oficinas y donde veamos más de ese mundo corporativo no tan explorado en la saga. Y así como estos hay muchos más ejemplos de mapas eliminados, como por ejemplo un mapa del bosque, el cual se planteó para la beta de este juego, un mapa de un almacén, cosa que nunca se empleó, y muchas más ideas que podrían tomar en consideración. Mejoras de calidad de vida. Ahora hablemos más seriamente de algunos cambios que Project Playtime tiene que hacer para recuperar la confianza y cariño de los jugadores. Muchas cosas interesantes y geniales se quitaron tras la actualización de la tercera gran update del juego, Forsaken. Entre estas, el chat. Project Playtime tiene que, si bien no eliminar el sistema de chat actual, volver al antiguo donde se podían mandar mensajes. Incluso se sabía que estaba en desarrollo un posible chat de voz, cosa que fue eliminada por motivos desconocidos. Otra cosa que deben devolver es el antiguo lobby, el cual era un punto no solo para aprender las mecánicas del juego, sino para familiarizarte con tu equipamiento y los puzzles. Este juego no solo tiene que trabajar arduamente en restaurar esas cosas eliminadas, sino devolverle el brillo que perdió tras esa fallida actualización. Hay cosas que también pueden añadirse como mejoras que van más allá de los típicos cosméticos. Cosas nuevas como nuevas manos de Grab Pack que cumplan diferentes funciones en la partida, ya sea una mano pistola, una mano electrificada o una mano congeladora. No me molestaría tampoco que variaran mucho más en los puzzles, añadiendo algunos nuevos que le den más variedad al juego en lugar de los típicos de siempre. Y como no, más perks, sabotajes y mecánicas que hagan del juego algo que provoque rejugar una y otra vez junto a otras personas. Nuevos modos de juego. Esto es algo que la comunidad ha venido pidiendo desde hace ya bastante tiempo. Y es que siento que personalmente haría que el juego tenga una vibra completamente distinta a la de ser simplemente el típico juego multijugador asimétrico. Mob debería seriamente reconsiderar el gameplay del juego para añadir muchos más modos como nos prometieron hace tantos años. Uno de los modos que propuse en un video pasado sería un modo zombie, en el que en lugar de ser los típicos 6 jugadores, serían muchos más huyendo de un único monstruo. Una vez este monstruo ataque o devore a un jugador, este mismo se convertirá automáticamente en un monstruo nuevo, y así sucesivamente. Y el objetivo no sería el de armar un juguete, sino más bien sobrevivir bajo presión el tiempo necesario, ya sea huyendo, escondiéndote o defendiéndote de alguna manera usando los grab packs. Otro modo interesante sería ese tal modo tag, que a este punto siento que podría ser reutilizado, haciendo que sea un enfrentamiento entre varios jugadores aprovechando los grab packs. Combinado con un captura la bandera, los jugadores podrían usar ya sea la mano pistola, la mano eléctrica o la mano púrpura para defenderse o desplazarse en el mapa y así ganar ventaja. Un modo que honestamente me gustaría que añadieran sería un modo cinemático que permita a los jugadores poder cargar un mapa y así crear sus propios machinimas, por así decirlo, de Poppy Playtime, usando todo tipo de recursos, desde los assets del juego, NPCs, monstruos, especialistas y mucho más. Se crearían animaciones y o machinimas no muy complejos que permitirían que la comunidad explore más maneras de contar historias dentro de Project Playtime. No sería una idea prioritaria, claro está, pero honestamente me gustaría que la tomasen en cuenta. Y para finalizar con las ideas de modos de juego, vayamos a lo básico. Un modo de jugador contra ambiente y un modo de 8 jugadores. Estas son las ideas menos alocadas y más básicas, pero efectivas que Mob podría considerar en caso de que quieran agregar un poco más de variedad al juego. El modo PvE, o jugador contra ambiente, simplemente sería lo mismo visto en Poppy Playtime Forever. Un monstruo controlado por la IA, cazando a varios jugadores mientras estos completan objetivos. Y un modo de 8 jugadores haría que haya una cantidad mucho mayor de especialistas, a cambio de que estén 2 killers disponibles in-game. Obviamente los killers no pueden repetirse, por lo que para que sea efectivo, tiene que haber sí o sí
más monstruos. Y dime tú, ¿qué otros modos de juego te gustaría ver en Project Playtime? Colaboraciones. Vayamos con un plato fuerte, y es que definitivamente algo que reviviría a Project Playtime y le pondría en el ojo a casi todo el mundo sería que se atrevieran a hacer colaboraciones. Vimos que fue exitosa la colaboración de Huggy Wuggy dentro de Fortnite, cosa que hizo que Poppy Playtime cobrara mucha más relevancia dentro del medio. Por ende, no veo descabellado que Project Playtime pueda tener exactamente el mismo trato, atreviéndose a colaborar con diferentes juegos. Entre los posibles candidatos tendríamos por supuesto al homólogo más popular, Five Nights at Freddy's. Conociendo lo cerrado que es Scott Cawthon con las colaboraciones, no veo imposible, pero sí muy difícil que acepte que su banda de animatrónicos pertenezca a este juego. Probablemente no como un killer, tal y como vimos con Springtrap, pero sí podríamos ver un set de skins, cosméticos o algo temático a FNAF dentro de este juego. Bendy también sería otro posible candidato que podría unirse a Poppy Playtime. Ya vimos en el pasado que los desarrolladores de The Medley tienen un trato bastante ameno con los de Mob, por lo que no veo una locura que algún personaje como Sammy, Bendy o la mismísima Alice puedan ser parte de este juego, ya sea como killers, cosméticos o un mapa temático de Bendy. Todo puede suceder y siento que serían candidatos ideales para este juego. Existen muchas posibles colaboraciones, ya sea con diferentes juegos o productos indies, pero Project Playtime tendría que crecer y definitivamente despertar de su letargo. Skins de la comunidad. Una cosa que honestamente me gustaría que tomaran en cuenta es que escucharan un poquito más a la comunidad. Existe multitud de ideas para personajes y skins que podrían añadir que serían interesantes de ver. Por ejemplo, Huggy podría tener nuevas skins basadas en algunos momentos vistos en los capítulos, como Nightmare Huggy o Withered Huggy, que podrían fácilmente ser añadidos. Algunas otras, como Huggy Gatito, Withered Kissy o incluso una inspirada en su apariencia de Huggy and Friends serían perfectos candidatos. Mommy Longlegs también podría recibir algunas nuevas skins, como un skin voxel de ella, que de hecho se sabe que estaba planeada dentro de los archivos. Y si Catnap llegase a ser un próximo monstruo para Project Playtime, estaría genial que metan skins basadas en algunos de los otros Smiling Critters, que más por temas de complejidad no llegarían nunca al juego, pero sí como skins, como Bobby Bearhug, Hoppy Hopscotch, Dog Day o también a alguno de los Nightmare Critters como Baba Chops. Catnap también podría gozar de más skins, incluso hasta sería chistoso si hicieran colaboración con otro creador conocido como Multia Games para añadir alguno de sus conceptos como Cat Tree o su interpretación de Catnap original hecho por él, o también a Fanny Fox. Ports. Finalmente volvemos con el tema principal y que más deberían de darle atención. Todos sabemos que una de las cosas que ha hecho que Project Playtime en parte fuera tan poco jugado es que es un juego que de momento únicamente se puede jugar en computadora y a través de Steam. Si Mob Entertainment desea que el juego cobre una relevancia mucho mayor, definitivamente tienen que empezar a trabajar en ports, ya sea bien para celulares o directamente para consolas. Incluso si lo sacan de Steam y permiten que el juego esté disponible en Epic, sería una tremenda victoria. Para teléfonos es algo mucho más complicado, considerando las mecánicas, rendimiento y optimización. Sin embargo, para consolas, siento que sería mucho más cómodo y óptimo para jugar, ya que permitiría que más gente pueda jugar al juego, y con nuevas consolas lo veo honestamente posible. Todo depende de Mob, ya que veo que incluso hasta están planeando lanzar el capítulo 5 en diferentes consolas, por lo que quién sabe si tendrán esto en mente o no. Pero de serlo, sería una de las principales movidas que atraería más público y quitaría esa cadena de ser un juego exclusivo de esta plataforma. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál de todas estas ideas les gusta más? ¿Y con cuál se quedarían para una futura posible actualización de Project Playtime? Sin nada más que decir, me despido de momento, no sin antes saludar a mis killers favoritos del canal. Un saludito para Nightwolf17, Diego 2704, Sujilla Sokovia, Ibidomi y Calypso Senpai. Muchísimas gracias por el apoyo en el video pasado. Me gustaría subir más videos sobre Project Playtime, pero todo depende de la recepción que tenga este. Esperemos que de verdad Mob Entertainment le dé una segunda oportunidad a este juego. Por favor, Mob, te lo pido. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.